Antes que nada, imagina un mundo donde el mar reinaba absoluto, un vasto territorio azul y profundo donde criaturas extrañas y gigantescas gobernaban sin oposición. No existía tierra firme como la conocemos hoy, y el planeta estaba dominado por monstruos marinos, seres que parecían sacados de una pesadilla, con formas y tamaños que desafiaban cualquier imaginación. En esa época, hace más de 400 millones de años, el océano era el único lugar donde la vida prosperaba, y no cualquier vida, sino una selva acuática repleta de depredadores que inspiraban temor incluso a los más valientes. Imagina crustáceos monstruosos con garras afiladas como navajas, peces con bocas llenas de dientes puntiagudos y seres con armaduras lo suficientemente duras como para resistir ataques brutales. Entre ellos, había criaturas llamadas eurípteros, los escorpiones del mar que nadaban con una elegancia depredadora, combinando ferocidad y una especie de perfección evolutiva que los convertía en reyes invisibles de las aguas profundas. Estos monstruos antiguos dominaban mares que parecían interminables, un universo líquido donde la supervivencia dependía de la fuerza, la astucia y, sobre todo, la adaptación. Pero, a pesar de todo el dominio de los mares, algo estaba a punto de cambiar. La Tierra, que hasta entonces era casi inexistente, comenzaba a surgir, lenta y misteriosamente, como una invitación silenciosa para que la vida explorara nuevos horizontes. ¿Qué haría que estas criaturas poderosas y antiguas abandonaran la comodidad del océano para enfrentar lo desconocido? Para responder esto, necesitamos retroceder en el tiempo y entender cómo se desarrolló este escenario, un mundo donde monstruos gigantescos gobernaban el mar, hasta que una fuerza invisible, pero irresistible, los empujó a salir del agua. El viaje de los primeros escorpiones fuera del mar es una historia de valentía, transformación y una evolución que cambiaría para siempre el rumbo de la vida en la Tierra. Después de millones de años reinando absolutos en los océanos, algo comenzó a cambiar en el planeta. La Tierra, aún joven y en formación, estaba revelando lentamente sus primeras tierras secas, paisajes áridos, llenos de desafíos y peligros que ningún ser marino había enfrentado antes. A pesar del riesgo, la vida sintió una necesidad urgente de expandirse. Era como si una fuerza invisible empujara a estas criaturas antiguas más allá de los límites del océano, en busca de nuevos territorios, nuevas fuentes de alimento y, tal vez, un lugar donde la supervivencia fuera menos disputada. Ese fue el gran cambio, el momento en que la vida decidió dejar la seguridad líquida para enfrentar el desconocido mundo terrestre. Y no fue un salto sencillo. Imagina abandonar el agua que sostenía cada movimiento, cada respiración, para entrar en un entorno donde el aire es seco, el calor es intenso y la gravedad actúa de manera completamente diferente. Los primeros en dar este paso audaz fueron precisamente los escorpiones primitivos, aquellos mismos monstruos del mar, que comenzaron a explorar las márgenes, lugares donde el agua y la tierra se encontraban en una tenue línea. Necesitaban adaptaciones radicales para sobrevivir, sistemas respiratorios que funcionaran fuera del agua, exoesqueletos resistentes a la deshidratación y formas de moverse en un suelo irregular e impredecible. Fue un proceso lento y lleno de ensayos y errores, pero, poco a poco, estos pioneros lograron conquistar su espacio. Era el comienzo de una transformación gigantesca que abriría las puertas a toda la vida terrestre futura. Y, aunque hoy nos parezca algo natural, la existencia de animales caminando en tierra firme, en aquella época fue un logro épico, casi una revolución, un desafío que solo los más adaptables y valientes pudieron superar. Imagina estar en un lugar donde el agua, tu hogar seguro, comienza a escasear, y todo lo que conoces, el sustento, la respiración, el entorno cambia drásticamente. Eso fue exactamente lo que enfrentaron los primeros escorpiones cuando decidieron dar sus primeros pasos fuera del mar. No tenían opción, la supervivencia dependía de cambios profundos, tanto en el cuerpo como en el comportamiento. Respirar aire, por ejemplo, no era simplemente una cuestión de abrir la boca. El sistema respiratorio, acostumbrado a extraer oxígeno del agua,
tuvo que reinventarse para funcionar en un entorno seco, donde la deshidratación era un peligro constante. Además, estos escorpiones primitivos debían lidiar con la gravedad de una manera completamente diferente. En el agua, el cuerpo estaba sostenido y podía moverse con suavidad. En tierra, fue necesario desarrollar músculos y estructuras que soportaran el peso, permitieran caminar y escalar terrenos irregulares, una verdadera revolución en la locomoción. Sus exoesqueletos, que ya eran resistentes en el mar, tuvieron que volverse aún más robustos para evitar la pérdida de agua y protegerse contra depredadores desconocidos. Pequeños detalles, como la capacidad de cerrar las aberturas respiratorias para retener humedad, fueron adaptaciones vitales. Pero no fue solo una cuestión física. Estos primeros escorpiones tuvieron que aprender a vivir en un mundo completamente diferente, donde el clima, la temperatura, la luz y los recursos naturales se comportaban de una manera nueva e impredecible. Cada paso en la Tierra era un riesgo, pero también una oportunidad. La conquista de la Tierra era incierta, pero aquellos que lograban resistir y adaptarse abrían un camino para que la vida terrestre floreciera. Fue un momento de transformación intensa, el inicio de un viaje que cambiaría para siempre la historia de los animales y que tendría consecuencias directas para todas las criaturas que vendrían después. Al emerger del océano, los primeros escorpiones se convirtieron en criaturas verdaderamente extraordinarias, híbridos entre dos mundos, entre el agua y la tierra, con características que reflejaban esa lucha constante por la supervivencia. Ya no eran solo monstruos del mar, ni completamente animales terrestres. Eran pioneros, equipados con adaptaciones que les permitían explorar márgenes, pantanos y ríos poco profundos, entornos de transición que pocos se atrevían a habitar. Estos escorpiones primordiales desarrollaron garras poderosas, capaces de agarrar y sujetar presas, y una armadura dura que los protegía tanto de los ataques de depredadores acuáticos como de los peligros que encontraban en tierra firme. Esta fase de transición fue decisiva para el éxito de los primeros animales terrestres, y los escorpiones, sin duda, fueron protagonistas de esta gran aventura evolutiva. Para sobrevivir en un mundo tan hostil e incierto, los primeros escorpiones necesitaron más que valentía, tuvieron que desarrollar verdaderas armaduras y herramientas naturales, capaces de protegerlos y convertirlos en cazadores eficientes. Sus caparazones, inicialmente adaptados para resistir la presión del agua, se volvieron aún más gruesos y resistentes, funcionando como auténticos escudos contra depredadores y la pérdida de agua en un entorno seco. Cada segmento de su cuerpo parecía esculpido para enfrentar los peligros de la tierra firme, una verdadera fortaleza ambulante. Además, sus pinzas evolucionaron para convertirse en armas afiladas y precisas, capaces de capturar presas que hoy nos parecen pequeñas, pero que para ellos representaban la supervivencia diaria. Estas pinzas también servían para escalar, cavar y defenderse, siendo multifuncionales y esenciales para la vida terrestre. Otra herramienta evolutiva crucial fue el desarrollo de sistemas respiratorios especializados que les permitieron retener la humedad y respirar el aire de manera eficiente, sin perder líquidos valiosos en el ambiente seco. Estas adaptaciones no ocurrieron de repente, fueron el resultado de millones de años de selección natural, donde cada cambio que ofrecía una ventaja era preservado y perfeccionado. Era una carrera silenciosa e implacable por la supervivencia, donde cada detalle marcaba la diferencia entre la vida y la extinción. Gracias a estas armaduras y herramientas naturales, los primeros escorpiones se consolidaron como verdaderos monstruos de la tierra primitiva, sobreviviendo a desafíos que habrían destruido a cualquier otro ser menos preparado. Pero su mayor ventaja era la versatilidad. Podían moverse entre el agua y la tierra con una facilidad sorprendente, aprovechando lo mejor de cada entorno para cazar, protegerse y reproducirse. Durante millones de años, esta capacidad de vivir entre dos mundos les dio un dominio casi absoluto de las zonas costeras y los primeros ecosistemas terrestres. Estos escorpiones ancestrales eran verdaderos monstruos de la prehistoria, grandes y poderosos,
que dominaban su territorio con inteligencia y ferocidad. Su presencia marcó una era de cambios drásticos en el planeta, una época en la que los límites entre el agua y la tierra comenzaron a difuminarse, y donde el futuro de la vida dependía de la capacidad de adaptación e innovación. Estas innovaciones allanaron el camino para una explosión de biodiversidad y para el surgimiento de innumerables formas de vida terrestre que vendrían después. Con la conquista de la Tierra, se abrió un nuevo escenario de batallas, un mundo donde antiguos depredadores marinos y nuevas criaturas terrestres se enfrentaban en una feroz disputa por el dominio de los ecosistemas emergentes. Los primeros escorpiones, ahora adaptados y equipados con sus armaduras y garras afiladas, encontraron un entorno hostil, lleno de rivales inesperados. Nuevos depredadores comenzaron a surgir, otros grupos de artrópodos, insectos gigantes y hasta los primeros vertebrados, todos compitiendo por espacio, alimento y supervivencia. La lucha por la tierra no era solo física, sino una verdadera guerra evolutiva. Cada especie desarrollaba estrategias para atacar, defender y conquistar territorio. Muchas de esas batallas nunca fueron vistas, y hoy solo podemos imaginar la intensidad de esos enfrentamientos a través de los fósiles que dejaron atrás. Para los escorpiones primitivos, el desafío era sobrevivir a esa competencia brutal, manteniendo su lugar entre los depredadores dominantes. Sus armaduras resistentes y ferocidad eran sus mejores defensas, mientras que su capacidad para moverse entre la tierra y el agua les otorgaba una ventaja estratégica incomparable. Esta batalla constante moldeó la evolución de muchas especies, forzando cambios rápidos y, a veces, dramáticos para garantizar la supervivencia. Las especies que no lograban adaptarse se extinguían, mientras que otras prosperaban, creando ecosistemas cada vez más complejos y diversificados. Fue una era de conflicto y transformación, donde la vida luchaba por definir qué significaba realmente conquistar la Tierra, y, en medio de esta guerra silenciosa, los escorpiones se mantuvieron como símbolos de resistencia y adaptación, verdaderos monstruos que resistieron las mayores adversidades y abrieron el camino para el futuro de la vida terrestre. Cuando miramos el presente, es difícil imaginar que esos monstruos primordiales, los primeros escorpiones, fueron pioneros en una transformación que cambió para siempre la historia de la vida en la Tierra. Fueron los primeros en cruzar la frontera entre el mar y la tierra, enfrentando peligros inimaginables y creando un legado que resuena hasta hoy. Sus conquistas abrieron el camino para la vasta diversidad de animales terrestres que hoy caminan, vuelan y se arrastran en nuestro planeta. Más que simples sobrevivientes, esos primeros escorpiones fueron verdaderos arquitectos de la vida terrestre. Con sus adaptaciones innovadoras, demostraron que era posible vivir en tierra firme, dando inicio a una explosión evolutiva que moldearía todos los ecosistemas futuros. Lo que comenzó como una simple exploración de las orillas del mar se convirtió en una conquista épica, donde la valentía, la adaptación y la evolución trabajaron juntas para crear un mundo nuevo. Su legado es visible no solo en los escorpiones modernos que conocemos, sino en todos los seres que hoy habitan la Tierra, desde la hormiga más pequeña hasta el mamífero más grande. Todos descienden, directa o indirectamente, de aquella primera ola de vida que se atrevió a abandonar el océano. Y, incluso después de cientos de millones de años, la historia de los primeros escorpiones nos recuerda que la vida es una fuerza imparable, capaz de superar cualquier obstáculo cuando encuentra el camino correcto. Así, cuando pensamos en los monstruos que dejaron el mar, debemos recordar que fueron los verdaderos pioneros, los primeros exploradores de un mundo que aún estaba por ser conquistado.